Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos. God bless you, brothers. Welcome. Qué alegría poderles ver en este día What a joy to be able to see you today. y qué alegría también poder estar en casa con los que están viéndonos en este momento. And what a joy it is to be able to be with the ones that are at home watching us today. Sé que cada día, cada momento que uno pasa con el Señor, hermanos, es una bendición muy grande. I know that each day that we spend with God is a blessing, a great blessing. Y esta mañana pensaba en algo. And this morning I was thinking about something. Pensaba en la hora que le dedicamos a Dios en este día. I was thinking about the hour that we dedicate God today. Se multiplica en grandes bendiciones, hermano. It is multiplied in great blessing. Así que recibe esa bendición So receive that blessing. y vamos a bendecir a nuestros hijos que ya están precisos, que quieren irse a su clase. And we're going to bless our kids that are anxious to go to class. Así que póngase de pie, por favor, So please oremos en stand. casa también. And those at home as well. Bendigamos la palabra que Dios trae a nuestro corazón Let's bless the word that God has and has brought for our hearts y al corazón de nuestros niños también. and to the hearts of our children as well. Precioso Señor, damos gloria y honra a tu nombre. Precious Father, we give you honor and glory to your beautiful name. Gracias por este hermoso día que nos has regalado. Thank you for this beautiful day that you have given us. Sí, Señor, el tiempo tal vez está un poco incómodo por el calor y todo lo que pasa en el mundo. And yes, Lord, times may be a little bit uncomfortable because of the heat and everything that's going on Pero in the world. cuando miramos a tu bendición, Señor, But when we see your blessings, pero Father, cuando miramos a tu presencia, and when we see your presence, no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, nothing matters what's going on porque around tú eres us, Lord, mayor que todo eso, because you're Señor. greater than all of Te that. damos gracias por nuestros hijos We thank you for our y gracias children, por la palabra que ellos y nosotros hemos de recibir and we thank you también. for the word that they and us will receive today. Bendecimos este momento. We bless this moment. Bendecimos a cada uno que esté en casa también. We bless those that are at home as well. Y que tú bendigas sus vidas, sus necesidades, Señor, y todo quebrantamiento sea sanado en el nombre de Jesús. That you bless their lives, their every need that they're going through, Lord. En el nombre de Jesús oramos en esta hora, In the Padre. name of Jesus we pray. Amén. Amen. Muy bien, tome su lugar, hermano. You may be seated. Gracias. Thank you. Qué bueno que tomó este momento para acompañarnos en este día. We are glad that you took this time to be with us today. Y si es la primera vez que te conectas con nosotros, te damos la bienvenida también. And if it's the first time that you connect with us, we welcome you. Y recuerda de que hay una iglesia viva en este tiempo. And just remember that there is a live church during these times. Hay un Cristo vivo en este tiempo There's a Christ that is live y que quiere bendecir nuestras vidas tremendamente. and that wants to bless our lives tremendously. No dudamos que vivimos tiempos difíciles, hermanos. We don't doubt that we are living difficult times. Y que cada día que vemos las cosas que pasan a nuestro alrededor, And every day that we see the things that are happening around us, nos preguntamos, ¿dónde está Dios? we ask ourselves, where is God? Hemos venido estudiando la historia de Israel en los mensajes anteriores, We've been studying the story of Israel the past de sermons. las cosas que ellos pasaban en sus vidas, The things that they would go through in their lives. de las cosas que le llegaron al pueblo de Israel a causa de la infidelidad que ellos tenían para Dios. The things that came to Israel because of their infidelity towards God. Sin embargo, podemos ver a través de toda la escritura, hermanos, But we can see throughout Scripture que Dios siempre fue fiel con el pueblo de Israel. that God, He was always faithful with Israel. Siempre había una palabra de promesa, de bendición para ellos. There was always a word of promise for them. Todo el Antiguo Testamento está lleno de esas promesas de Dios para Israel. The Old Testament is full of promises for the Dios people of siempre Israel. quiso lo mejor para su pueblo, hermanos. God always wanted the best for His Les people. dio una tierra que iba a producir leche y miel, dice la Escritura. He gave them a land that was going to produce milk and honey. Iba a someter a los enemigos debajo de sus pies. He was going to submit their enemies under their feet. Iban a poder vencer cualquier situación que se les atravesase. And they were going to be able to defeat any problem that would come across them. La fidelidad de Dios, hermanos, es indiscutible a través de toda la Escritura. God's fidelity is Incuestionable. unquestionable.
No podemos nosotros decir, ¿dónde estaba Dios en ese momento? We can't say, where is God during those times? Porque sí, el Señor tuvo siempre palabra y tiene palabra de bendición para la humanidad y para el pueblo de Israel en especial. Because God has always had words for the people of, for everybody. El tema de este día, The topic today, vamos a hablar, hermanos, de esa fidelidad inquebrantable de Dios. we're going to talk about his unfailing fidelity. Fidelity o faithfulness. Dios nunca falla, hermanos. God never fails. Dios nunca ha fallado. He has never failed. Él dice la escritura que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. The word says that he is not a man to lie or a son of man to repent. No hay duda que la palabra siempre nos presenta a un Dios que no falla, hermanos. There's no doubt that the word represents a God that doesn't fail. Y es lo que hoy en esta tarde vamos a considerar a través de su palabra, And this afternoon, we're going to read through his word, de cómo Dios también a nosotros, hermanos, that how God to us, también nos promete lo mismo. he promises the También same. Él ha estado y estará y seguirá siendo el Dios nuestro todos los días de nuestras vidas. He has been and continue to be the God that to Y be with aun us. cuando muchas veces nosotros le hemos fallado al Señor, And even those times where we are fail God, Dios se mantiene fiel con nosotros, hermanos. he is faithful with us. Y Él desea también que un día, en algún momento, recobremos nuestro sentido de regresar a Él. And he desires that one day we reclaim our desire to be with him. Y esto es lo que la palabra nos quiere enseñar en este día, hermanos. And that's what the word wants to teach us today. La prueba más grande de la fidelidad de Dios The biggest test of God's faithfulness está en Jesús, hermanos. is in Jesus. Cuando Jesús vino al mundo, When Jesus came to the, cuando to Él the entregó earth, a su Hijo amado por la humanidad, por Israel primeramente y por todos nuestros pecados, hermanos. when he gave his son to Israel and for all of our sins. En verdad, ninguno de nosotros, ni Israel, ni una nación antigua, ni el pueblo actual, merecía ese sacrificio de Jesús. In reality, nobody deserved that mercy of God, not even Israel. Sin embargo, Dios se mantuvo fiel. And even then, God maintained faithful. Quiero llevarles a esta escritura que vamos a iniciar, Romanos capítulo 3, I want to take you to Romans chapter 3, versículo 1 al 4. 1 through 4. Y a través de la escritura del apóstol Pablo, hermanos, que revela muchas cosas sobre Israel, And through the writings of the Apostle Paul, it reveals a lot of things of Israel, es que nosotros podemos aprender de esa fidelidad de Dios. is that we can learn of God's faithfulness. Así que vamos a Romanos 3, verso 1 al 4, y dice la palabra del Señor: ¿qué ventaja tiene pues el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Bueno, I allow you to read verse 1. What advantage then is there in being a Jew, or what value is there in circumcision? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Much in every way. First of all, the Jews have been entrusted with the very words of God. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. What if some were unfaithful? Will their unfaithfulness nullify God's faithfulness? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Not at all. Let God be true, and every human being a liar, as it is written, so that you may be proved right when you speak and prevail when you judge. Quiero que preste atención al versículo 3 en especial. I want you to pay attention to verse 3 especially. Pablo tenía en mente algo muy importante, hermanos. Paul had in mind something very important, Y yo creo que es común and I think it's common que cuando uno mira personas que le fallan a Dios, that when people see other people fail God, piensan de que Dios tal vez no mantiene esa fidelidad.
You think that God doesn't maintain his fidelity or his Porque faithfulness. tenemos esa costumbre de comparar o esperar en los hombres We have that custom to wait on man, que sean como Dios, to be like God, o a Dios que sea como los hombres. or God to be like man. Pero no hay comparación, But there's hermanos. no comparison. La fidelidad de Dios no se puede comparar God's faithfulness cannot be compared. con la persona más fiel que haya existido sobre este planeta. Even with the most faithful person on earth. La palabra dice aquí en el versículo 3 The word says here on verse 3 que ciertamente algunos de ellos fueron incrédulos. that truly there were a lot of them that were unbelievers. Y al leer la escritura vemos que sí hubo muchísima gente en Israel que no le creyó a Dios. And as we read scripture, yes, there was a lot of people that in Israel that didn't believe God. Vimos gente que inclusive le rechazó, hermanos. We saw people that they even rejected, Incluyendo personas que conocían de la escritura, el sacerdocio, por ejemplo, including people that knew the word, o los fariseos. the Pharisees. Ellos conocían la escritura. They knew the word. Ellos la leían todos los días en el templo. They would read it every day in the temple. Pero no pudieron entender que cuando estaba Jesús presente en sus vidas, But they couldn't understand that when Jesus was present in their lives, era el Mesías prometido. he was the promised Era el Messiah. cumplimiento de la promesa. He was a fulfillment of the Era promise. Dios diciendo, aquí está mi fidelidad. It was God saying, here is my Yo lo faithfulness. prometí. I promised El it. verbo se hizo carne. The verb became Vino y meat. habitó entre nosotros. He came and he was Vimos su with us. gloria. We saw his glory. Gloria como del gran Dios poderoso. Glory like the grand God. Sin embargo, Israel le rechazó, hermanos. Even then, Israel rejected. Y es lo que Pablo hace mención acá. And that's what Paul Sí, mentions es here. cierto, había gente incrédula. Yes, they were unbelievers. Hubo gente que no recibió esa palabra de bendición de Dios. People who didn't receive the blessings of God. Pero Pablo pregunta, But Paul asks, ¿hará esto nula la fidelidad de Dios? will their unfaithfulness nullify God's faithfulness? Claro que no, dice él, de ninguna manera. Not at all. No podemos decir nosotros We cannot say que si porque el hombre es infiel, that because if man is unfaithful, Dios lo sea igual. God's going to be the same. Dios es fiel, hermano. God is faithful. Y seguirá siendo fiel And he will always be hasta faithful el final de los tiempos. till the hermano. end of times. Ahora, ¿por qué entonces Dios aún mostró esa fidelidad con Israel? So now why did God continue to show his faithfulness to Israel? Jesús, cuando él estuvo presente Jesus, when he was y present cuando él tomó aquel grupo de hombres, hermanos, para predicar la palabra, and he had that group of men to preach the word, en Mateo capítulo 10, versículo 6 les dijo estas palabras: vayan a la casa de Israel. in Matthew 6, he says these words, go to the house of Israel. Vayan a las ovejas perdidas de Israel primeramente. Go to the lost sheep of Israel Entonces, first. la predicación de la palabra, So the preaching of the el word, mensaje de the salvación, message of salvation, iba a ser primero a los judíos. it was going to be for the Jews. Ahí nació Jesús. That's where Jesus was En Belén born. de Judea. In Bethlehem, Ahí Judah. creció Jesús. That's where Jesus En was born, Nazaret. raised. In Ahí Nazareth, predicó Jesús. That's where he preached. En Samaria. in Samaria, En Judá. in Judah, En toda la tierra Judea. de Israel. in all the land of Israel. Curioso que Jesús nunca salió de esas tierras. It's a curiosity that Jesus never came out of Se that quedó land. allí a predicar la palabra. He stayed there to preach the Quería word. que los judíos le vieran. He wanted the Jews to Quería que la read, experimentaran en carne propia. for them to experiment in their own flesh. Querían que vieran su gloria. He wanted them Pero to see his estaban glory, tan cegados but they were so que blinded no le podían ver, hermanos. that they couldn't see him. ¿No es este el hijo del carpintero? Decían. They would say, "Isn't he the son of that carpenter?" Sin embargo, Jesús lo amó y la palabra dice que los amó hasta el final, hermanos. But even then, Jesus loved them, and the word says that he loved them till the end. Juan 1:11, el escritor dijo después de estas palabras: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. John 1:11 says that he came to his own, and his own didn't receive him. Entonces la escritura reafirma una y otra vez, hermanos, So the word reaffirms one time esa after another fidelidad inquebrantable de Dios, that unfailing faithfulness of God que siempre la mantiene, hermanos. that he's always Y maintained. la iglesia de hoy, hermanos, Today's church, al ver estas palabras en la escritura, to see these words a in leer the el amor scripture, de Jesús hacia su pueblo Israel, as they read the love of Jesus towards Israel, no podemos esperar menos.
We can't expect any less. Dios ama la iglesia, hermanos. God loves the church. Jesús dio su vida por la iglesia. Jesus gave his life Y for the aunque era un church. pueblo que no conocían, And even if even they were a people that didn't know him, un pueblo que era rechazado por los judíos en muchas formas, people that were rejected by the Jews for a lot of Dios lo reasons, tenía en su corazón. God had it in his heart. Dios tenía en mente un pueblo que no conocía, God had in mind a people that didn't know him, un pueblo que vendría a ser su pueblo, people that would become his people. his people, Un pueblo que le recibiría, hermanos. a people that would receive Y him. esa es la iglesia de hoy, hermanos. And that is today's La church. iglesia que nació del sacrificio de Jesús The church that was born through Jesus' tiene que sacrifice conocer esa fidelidad de Dios, hermanos, has to inquebrantable. know that unfaithful, No that importa lo que pueda unfailing faithfulness. lo que le pueda pasar en la vida a uno, It doesn't matter what can happen in your life. Dios siempre se mantiene fiel. God maintains Por faithful. eso Pablo decía, todo hombre, sea Dios veraz o Dios fiel, That's why Paul says, y todo hombre sea mentiroso. Fueron las palabras del apóstol Pablo. let God be true and every human being a liar. Those were his words. Dios permitió que el evangelio siguiese llegando a los judíos, hermanos. God allowed the gospel to keep going to the Jews. Pero como todo en la vida, But like everything in life, llega un momento en que las cosas tienen que cambiar. there's a time where things have to change. Yo sé que a veces no nos gustan los cambios, And I know we don't like change, pero las cosas a veces cambian, hermanos. but things in life change. Dios no cambia, God doesn't change, ni sus propósitos tampoco. nor his purposes. Pero la manera en cómo Él va a elegir y a funcionar y a tomar a su pueblo a veces cambia, hermanos. But the way that he is going to choose or be with his people. Y en changes. Hechos capítulo 13, quiero llevarlos a este pasaje, por favor. Acts chapter 13, Podemos ver algo que sucedió, hermanos, que es increíble lo que pasó ese día en Jerusalén. we can see something that happened that's incredible that day in Jerusalem. Todos conocemos la historia de Pablo, ¿verdad? We all know the Y story tal of vez Paul. algunos que están viendo no la conocen. Perhaps some watching may not know it. Pablo era un hombre que perseguía la iglesia, Paul was a man that persecuted the church, pero en un momento de la gracia de Dios llegó a conocer a Jesús. but in one of those moments of God's grace, he knew Jesus. Él era un fariseo, He was a Pharisee. era un hombre celoso de la ley, He was jealous of the law, pero no conocía la gracia de Dios. but he didn't know God's grace. No conocía que Dios podía expandirse más allá de los límites de Israel, hermanos. He didn't know that God can expand himself beyond the limits of Israel. Y Dios escogió a Pablo para que fuera a predicar el evangelio. And God chose Paul to go and preach the Y gospel. Pablo, al igual que los otros discípulos, And Paul, just like the other disciples, fielmente se mantenían con el plan de Dios. faithfully maintained with God's plan. Los judíos primeramente. The Jews La first of nación all. de Israel primero. The nation of Hay que Israel. alcanzarlos a ellos. We need to reach Hay them. que llegar a sus vidas. We need to get to their Hay lives. que ver cómo ellos reciben la palabra And we need to see how they receive para the que no word tengan excusa el día de so mañana. that there's no excuses the day of tomorrow. No hay judío que pueda decir yo nunca escuché el evangelio, There's not a Jew that can say, I never heard of the ni en gospel. aquellos ni en estos tiempos, Not even in those times or these times. porque siempre la palabra ha llegado a sus vidas. Because their word, the word has Pero en always gone Hechos to their 13, lives. hermanos, But in Acts 13, mientras Pablo predicaba en las sinagogas, meanwhile, Paul preached in the mientras synagogues, Pablo llevaba el evangelio a los judíos, while Paul took the gospel to the Jews. llegó un momento en donde Pablo les empieza a explicar cómo Dios los había sostenido todo el tiempo. There was a moment where he would tell them how God sustained them. Y todo el capítulo 13 se trata de eso. And the whole chapter 13 Les is habla in de regard cómo to that. Dios amó a Israel It speaks desde to how Egipto, God loved Israel through Egypt, cómo los sostuvo por 40 años en el desierto, how he sustained them through the cómo deserts les in dio 40 years, profetas por 400 años, how he sent prophets for cómo 400 years, levantó reyes, how he lifted kings, cómo envió a aquellos profetas para traerles palabra de sanidad, how he saw those prophets to bring them word of y no healing. quisieron escuchar nada de eso. They didn't want to hear any of that. Entonces llega un momento cuando Pablo, predicando la palabra en ese lugar, en esa sinagoga, So there's a time where Paul preaching the word in the les synagogue, dice estas palabras. he says these words. Versículo 46. Verse 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios,
Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. 46 says, Then Paul and Barnabas answered them boldly, We had to speak the word of God to you first, since you reject it and do not consider yourselves worthy of eternal life. We now turn to the Gentiles. Y Pablo les explica en ese momento, And Paul explains at that moment, esa no era voluntad de ellos propia. it wasn't their will. No era algo que, esto lo queremos hacer nosotros así. It wasn't something that they said, I want to do this. Era algo que venía de Dios, hermanos. It came from God. Verso 47. Verse 47, Porque así nos ha mandado el Señor, hermanos. For this is what the Lord has commanded us. Diciendo, te he puesto para dar luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. I have made you a light for the Gentiles, that you may bring salvation to the ends of the earth. Pablo les aclara y les explica Paul, he explains que es por mandato de Dios, hermanos. that it's God's mandate, Que Dios tenía en su plan that God had in his plans alcanzar a la nación de Israel primero. to reach the nation of Israel Pero first. también tenía un plan B, hermanos. But he also had a plan B. Y el plan B era, si Israel me rechaza, And plan B was if Israel rejects me, sacudan el polvo de sus sandalias, les dijo, dust yourselves off y vayan a la próxima puerta, and go to the next door, vayan a la próxima ciudad, the next city, vayan a la próxima persona. the next person. Por eso es importante que este mensaje en este día, That's hermanos, why it is important that this lo message podamos today, entender. we can understand Cuando rechazamos, that when we reject, cuando no aceptamos, we don't accept, cuando no queremos, when we don't want, cuando la gracia de Dios se ha presentado a tu vida when God's grace is y tú presented dices, no to es your lives, tiempo, and you say it's not time, no es para mí, it's not for me, Dios siempre tiene otra persona God always has another que la va a person recibir, who's going to receive que it, va a tener who's interés, going to be interested, que va a abrir las puertas, who's going to open up que their va a abrir doors, su corazón open up their heart, para que la fidelidad de Dios so that God's se faithfulness pueda manifestar en esa vida, can be hermanos. manifested in that life. Es plan de Dios, It's hermanos. God's plan. Dios no intenta forzar la vida de nadie a que le crea, God doesn't intend to force somebody to believe in him ni meter a nadie al reino de los cielos a la fuerza, hermanos. or to put somebody in the kingdom of heaven by force. El que no quiere, no quiere. The one that doesn't want it ¿Qué doesn't le want it. vamos a hacer? What are we going to do? Es como darle de comer a un niño cuando no quiere. It's like giving a child food when they don't want any. Cierran su boca They close their mouth. y dicen, no quiere. They don't want it. Y claro, usted dice, bueno, le vamos a dar al que abre la boca entonces. And you say, well, we're going to see so they can open their mouth. Y así es con la palabra, hermanos. And that's the word. El que no quiere recibir la palabra, Whoever doesn't want to el que no receive quiere it vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, or live according to Dios God's dice will, siempre hay otra persona God says there's a always quien another vamos a person llegar, who we are quien going va a to abrir su who's corazón, gonna open up their quien heart, va a recibir, who's going to receive. y Dios manifiesta su gracia, And God hermanos, manifests his a grace todo aquel que le ha recibido. to those who have Por received eso it. en Juan 1:12 dice, That's why John y a todos los 1:12 que says, le recibieron, and all who have y received todos him, los que le aceptaron, and all who have les accepted da el him, derecho. he gives them Es the un right. derecho legal. it's a legal right. Es algo que Dios escribe en el reino de los cielos, It's hermanos. something that God Y dice, writes les in the da el book of heaven. derecho. It's The right. El the right. privilegio a privilege de ser llamados to be called hijos de Dios. children of God. Por eso a Oseas le dijo, llamaré a un pueblo que no me conoce. That's why to Hosea he said, I will call a people that doesn't know me. El pueblo que no era amado será amado. The people that were not loved will be loved. El que no era mi pueblo ahora será mi pueblo. The one that wasn't my people are now my Por eso people. que la iglesia de hoy, hermanos, That's why the church of podemos today, llamarnos con toda seguridad we can call el ourselves with pueblo all de Dios, security, hermanos. the people of El God, pueblo de Jesucristo. The people of Jesus. La iglesia que ama a un Cristo que vive the church that loves a Christ that y lives, que es fiel y verdadero, who is hermanos. faithful and true. Pablo, hermanos, con tristeza en su corazón seguramente ha de haber dicho, hermanos, me temo que tengo que dejarles. Paul, with sadness in his heart, he told the people, I'm sorry, but I have to leave you. Se les ha hablado tanto, dijo él. We have spoken to you so Se les ha much. mostrado tanto amor. We have shown you so much Se les ha love. mostrado la fidelidad de Dios en todas las maneras posibles. We have shown you God's faithfulness in every aspect, Pero no han querido.
but you don't want it. Hay otra gente que sí quiere. There's other people that do. Hay gente que está esperando que la gracia de Dios llegue a sus corazones. There are hermano. people that are waiting for God's grace to come to their hearts. Y es lo que como iglesia en este día And it's like that as a church tenemos today. que ver esa tremenda fidelidad de Dios We need to see God's tremendous que faithfulness no cesa de ser, hermanos. that doesn't cease to stop. Romanos capítulo 9, hermanos. Romans chapter 9. Pablo cuando escribe acerca de ese acontecimiento tan lamentable en Israel. When Paul writes about that anguished time of Israel, Recuerde usted, Pablo era judío, hermanos. let's remember Paul, Pablo he amaba was a su Jew. nación. He loved his nation. Pablo creció en medio de todos los conceptos religiosos y legalistas que le podían haber dado. Paul grew up in the times where there was a lot of legalism and other things. Y Pablo amaba a Dios también, And Paul loved God, pero él no conocía a Jesús. but he didn't know Y él no Jesus. pensaba que podía llegarle a otra persona el evangelio también. And he didn't think that he can get to other people with the Pero él lo gospel. pudo experimentar. He experimented it En una himself. ocasión, hermanos, In one occasion, el Espíritu Santo le dice al apóstol Pedro, no a Pablo, a Pedro, the Holy Spirit tells Apostle Peter, vete a la casa de un soldado romano. go to the house of a Roman soldier. Allí hay un hombre que está orando, le dice. Right there, there's a man Ahí hay who un is hombre praying. piadoso There's a man who He's is a faithful man. a faithful man. y un hombre que está buscando de la gracia mía, le dice el Señor. There's a man who is looking and searching for Y my el grace. Espíritu Santo, hermanos, levanta a Pedro que no quería ir a esa casa. The Holy Spirit lifts up Peter that didn't want to go. Antes de eso, Pedro había tenido una visión Before that, Peter had a vision donde había visto que descendían animales inmundos. where he's seen Come on. animals that were Common animals. common animals. Que le dice, Pedro, levántate, mata y come. That told Peter, get up, kill, and eat. Y Pedro le dice, no, Señor, porque jamás he comido una cosa inmunda. And Peter says, no, Lord, I have never eaten anything like that. Y el Espíritu le dice, hazlo. And the Spirit says, Y en ese do it. momento llegan a tocarle la puerta. And at that moment, they knock Le on his dicen, door. ve a la casa de un soldado romano. They tell him, go to the house of Y a Roman Pedro se soldier. queda más espantado, hermano. And Peter is even more scared Porque llega a la casa de ese centurión, because he goes to the house of that los centurion. encuentra alabando a Dios, He finds him los worshiping the encuentra Lord, cantando al Señor singing to the y el Lord, Espíritu Santo derramándose and the Holy y Spirit dándole flowing, dones. giving them gifts. Y Pedro dice, esto es impresionante. And Peter says, this is impressive. Cómo el evangelio ha llegado a esta gente. How the gospel reached these Los people. judíos rechazando The Jews were rejecting him, y los gentiles aceptando, and the Gentiles accepted. gozándose en la presencia de Dios. Being joyful in God's Y presence. por eso es que Pablo escribió estas palabras So this is why Paul en writes these Romanos words 9:25, in Romans 9:25, recordando las palabras del profeta Oseas, reminding those words of Hosea, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. I will call them my people who are not my people, and I will call her my loved one who is not my loved one. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. And in the very place where it was said to them, you are not my people, there they will be called children of the living God. Ahora es importante, hermanos, que entendamos algo en este pasaje, It is important that we understand something in this que la passage. fidelidad de Dios That God's faithfulness, se derrama a la iglesia. it is overflowing in the Ahora church. Dios se vuelve a la iglesia, So now God returns que to the church. estaba llena de gentiles, It was filled with Gentiles, gente que tal vez jamás habían experimentado un sacrificio a Dios, people who have probably never experimented a sacrifice to God, gente que no sabía nada de la ley, hermanos, people that didn't know anything about pero the law, conocían el amor de Jesús but they knew the love of y Jesus. aceptaron el amor de Jesús. And they accepted the love of Jesus. Ahora la iglesia, Pablo la entiende, hermanos, Now the church, Paul, he understands y it, la explica and he explains, como los nuevos receptores de la gracia de Dios. like the new receptors of the Y grace es of aquí God. donde vamos a entrar, hermanos, en otra parte de la fidelidad de Dios. And this is where we're going to enter to another nos part of haremos la God's faithfulness. pregunta, And we'll ask ourselves, ¿será Dios fiel a la iglesia en este tiempo?
Will God be faithful to the church in these ¿Será la times? fidelidad de Dios similar a como lo fue a la fidelidad de Israel? Is God's faithfulness the same as today as it was in La the people of respuesta Israel? es la misma, hermanos. And the answer is the La same. misma fidelidad del Señor ha venido para la iglesia, hermanos. God's same faithfulness has come to the Pero church. también espera una respuesta de la iglesia. But he also expects Así an como answer esperaba from una the church. respuesta de la nación de Israel. Just as he asked for an answer from the Dios people of espera a la Israel. iglesia He waits for the que sea una church, iglesia viva, to be a hermanos. living Una iglesia church, real. a real Una church, iglesia verdadera. a true Una church. iglesia que viva y experimente la fidelidad de a Dios. church that lives and experiments the faithfulness of Porque God. su fidelidad a la iglesia, Because hermanos, God's faithfulness to the church, es inquebrantable. it's unbreakable. Usted y yo estamos cubiertos de esa fidelidad de Dios. You and I are overflowed or covered Y with aunque that a veces por faithfulness. dentro sentimos otra cosa, Although inside we feel something y a veces different, nuestra mente nos quiere llevar a otras cosas, and our minds want to take us la to other fidelidad de Dios things, nos cubre, hermanos. God's faithfulness Nos covers us, protege, protects nos us, dirige it guides y nos us, enseña, and hermanos, teaches a us mantenernos fieles al Señor. to maintain Y faithful eso to es God. importante conocerlo. And that is the important thing to ¿Cómo understand. pues probamos la fidelidad de Dios a la iglesia? How do we test God's faithfulness to the church? Primera Corintios capítulo 10, versículo 13. 1 Corinthians chapter 10 verse 7. 13. Pablo sabía, hermanos, de que la iglesia estaba llena de gente muy incompleta, hermanos. Paul knew that the church was full of people who were Y incomplete. tal vez usted alguna vez se ha sentido así. And perhaps you might have felt like that. Yo no merezco la gracia de Dios. I don't deserve God's grace. Aún hago muchas cositas por ahí que no I do things that le complacen a Dios. doesn't go with God. ¿Será posible que Dios me ama? Is it possible that God loves me? ¿Será posible que Dios mantenga su fidelidad para conmigo? Is it possible that God maintains his faithfulness to me? Aun cuando a veces yo no le he sido fiel. Even at that time when I haven't been faithful to God. Primera a los Corintios 10 y otros pasajes que vamos a leer traen una respuesta a nuestras vidas, hermanos. 10:13 1 Corinthians 10:13 and other passages that we read are going to bring Dice- answers to our lives. dice la escritura, hermanos. No os ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. 1 Corinthians 10:13 says, "No temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, he will also provide a way out so that you can endure it." En el momento más crítico de la vida de uno, hermanos, In the most critical time in your life, en el momento de la prueba más difícil, in the moment of the biggest test, del problema más grande, the biggest de la problem, necesidad más terrible, and the most terrible need, Dios siempre tiene una salida. God always has a way Dios out. siempre tiene una salida. He always has a way Y es lo out. que tenemos que confiar. And that's what we have to Aprender a trust. confiar en la fidelidad de Dios. We have to learn to trust in God's Y poder faithfulness. decir, Dios va a responder. To be able to say God is going to Dios answer. mostrará su gracia. God will show us his No lo grace. veo ahorita, I don't see it right pero now. tengo que mantenerme fiel. But I have to Tengo que maintain seguir faithful. confiando en Él. I have to continue Porque en trusting algún him. momento, Because at en one algún point, tiempo, at a time, habrá un cambio, there will be a habrá un change. giro, There will y be- Dios se hará presente. be Y podré ver su anointed gloria. and God is present and be able to see his. Pero yo tengo que Glory. sostenerme. But I have to Y sustain. tengo que mantenerme. I have to Y es maintain. lo que Pablo le dice a la iglesia en 2 Tesalonicenses 3:3. And that is what Paul tells the church in 2 Thessalonians chapter 3:3. Cuando la iglesia, hermanos, quizás pasaba el peor momento de su vida, Perhaps when the church was going through the worst time of their lives, Pablo sabía, hermanos, Paul knew que lo único que nos puede dar fuerza that the only thing that can give us strength es confiar en la fidelidad de Dios. is to trust in God's faithfulness. Dice 3:3, pero fiel es el Señor,
que os afirmará y guardará del mal. But the Lord is faithful, and he will strengthen you and protect you from the evil one. Fiel es el Señor, decía Pablo, Paul says, faithful is God. que lo va a afirmar That's going to affirm y que you, lo va a guardar and is going to take care of you del mal. from evil. Imagínese usted, Can you imagine? del mal, From evil. de lo peor que usted puede imaginarse que le puede pasar. From the worst thing that you can imagine happening to you. Dios siempre nos va a guardar. God is always going to take Se va a care of us. cumplir la oración de Jesús. The prayer of Jesus is going En to Juan be fulfilled. 17 el Señor dijo estas palabras. In John 17, Le the Lord oró al said, Padre y le dijo: he prayed to the Father no and te said, estoy rogando que los quites del mundo, I'm not begging you to take them out of this sino world, que los guardes del maligno. but that you take care Hermano, of them from esa evil. promesa del Señor sigue viva en nuestros tiempos. Brothers, that promise of God is La still alive iglesia in this church. Es el pueblo más cubierto con la gracia de Dios, The hermanos. church is the people that is most covered with God's Y no grace. importa dónde esté la iglesia, And it doesn't matter where y no the church importa qué es is lo que esté pasando, or what is going on. Dios tiene un plan para la iglesia. God has a hermanos. plan for the church. Es un plan de salvar, It's a plan of de salvation, restaurar, of restoration de afirmar and y affirmation de conservar, hermanos. and conservation. Si usted cree que la iglesia va a desaparecer en algún tiempo, If you think that church is going to disappear at any time, no va a pasar eso, hermanos. that's not going to happen. No desapareció en los peores momentos de la historia. It didn't disappear in the worst times of the history, En la época de la oscuridad que le llamaron. in the times of darkness, that Cuando la they called iglesia era perseguida. Where the church was Cuando traer una persecuted. Biblia era pecado, it, hermanos. where reading the Bible was a sin. La iglesia salió adelante. Church came through. Cuando Hitler dijo: When Hitler said, voy a destruir a una nación, I'm going to destroy a nation, mató millones de judíos, he killed 1 million Jews, pero no apagó la fe. but he didn't turn off the faith. No, la fe no la puede matar el hombre, hermanos. Faith cannot be killed by man. Si nos agarramos de la fidelidad de Dios, If we hold on to the faithfulness of es lo God, único que nos puede sostener that's the only thing that can sustain en us estos tiempos. in these times. Esto único. Termino con esto. La fidelidad de Dios es viva. I finish with this. God's faithfulness is life. La fidelidad de Dios es real. God's faithfulness is Y la real. fidelidad de Dios es permanente, hermanos. And God's faithfulness is permanent. Vino para quedarse en nuestros corazones. He came to stay in Así our que hearts. recíbela, So receive it. vívala, Live it. experiméntela, Experiment it. gócese en ella. Be joyful in it. Dígalo a voz en cuello. Say it to loud. Dios es fiel. God is Y no faithful. importa lo que venga, No matter what Dios comes, me va a sostener. God is going to sustain Dios le you. bendiga. God Que la bless you. palabra llegue a su corazón. May the word go reach your heart. Vamos a orar. We're gonna Póngase pray. de pie. Please stand. Padre, oro para que esta fidelidad Father, I pray so that faithfulness, se quede pegada en el corazón de tu iglesia, Señor. it is stuck to the heart of your church. Que no nos mueva nada, Padre. May nothing move us. Vienen tiempos aún más críticos a esta humanidad. Even more critical times are coming. Aún la Father. misma naturaleza nos está dando destellos de cambio, Señor. Even nature is giving us changes. Pero Padre, tu iglesia tiene que sostenerse firme hasta el final. But your church has to maintain firm till the end. Tú lo dijiste, Jesús. You said it, Jesus. Y cuando viniera el tiempo del fin, That when the end of time is here, hiciste aquella pregunta: you asked the question, ¿hallará Dios fe en la tierra? will God find faith on earth? Padre, somos tu pueblo. Father, we are your people. El pueblo que aceptó la promesa. The people that accepted the promise. El pueblo que ha aceptado restauración The people that accepted y que restoration ha aceptado conocerte a ti, and Señor. has accepted to know you. Padre, que esa fe y esa fidelidad en ti se sostenga May that faith and faithfulness in you be sustained con el solo hecho de creer y de pensar with the only act of thinking de que tú and eres fiel, Señor. that you are faithful, Tú eres fiel. that you are Y faithful. te damos gracias por tu fidelidad, And we thank you for your faithfulness que es inquebrantable. that is unbreakable. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Que Dios les bendiga a todos, God hermanos. bless you all. Que tengan una feliz tarde, una feliz semana. Have a good day. Have a Nos good vemos week. la próxima semana. We'll see you Y next damos week. gracias a Dios por este tiempo. And we thank God for this time. Bendiciones a todos ustedes.